Hola muchachos, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos nuevamente por aquí, pendientes de nuestras clases sobre una bebida muy importante en el mundo del barismo y es el espresso. La preparación de bebidas a base de espresso y la preparación de bebidas, en este caso, tipo espresso. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy sobre lo que es la historia del espresso, la historia de la máquina espresso como tal. Vamos a mirar cuáles son las partes de esa máquina expreso, cómo se llaman, para qué funcionan. Vamos a hacer un pequeño recorrido por las partes internas de una máquina expreso. Y vamos a ver entonces cómo es su funcionamiento. Probablemente en nuestras casas no tenemos una máquina expreso, pero no importa. Yo los invito a que preparemos cafés tipo expreso. Son cafés bastante concentrados con los que vamos a hacer muchísimas bebidas. Vamos a aprender a preparar capuchinos, mocachinos, macchiatos, tanto de la manera tradicional, o sea, con la máquina expreso, como de una forma un poco más casera, un poco más artesanal, podríamos llamarlo. ¿Sí? Entonces, los invito a que hagamos para hacer este recorrido, empecemos un poco con esa historia de la máquina expreso. Vamos a hablar un poco sobre la historia, los orígenes de la máquina expreso y de la bebida que hoy se consume en todo el mundo. Bueno, sabemos que el café llega a Europa más o menos en el año 1615 de la mano de los venecianos, pero no fue sino hasta 1652 que se abre el primer establecimiento comercial en Europa donde se preparaba café. Pero básicamente, ¿qué sabemos nosotros sobre el origen de las cafeteras como tal? O sea, de esos elementos o de esos equipos que se utilizaron para preparar café. Se dice que la primera cafetera que se inventó o que se patenta realmente en la historia se hace en 1802 con el nombre de café olete. ¿Sí? Este café olete fue inventado por un francés que era François Antoine de Croil. Los invito a que busquen un poquito en internet o les estaré publicando fotos para que conozcan un poco más cuál era el invento. Era algo muy parecido a lo que es la prensa francesa de hoy en día. ¿Sí? Ya en Turín, en el año 1884, Moriondo diseña una máquina a vapor. Vamos a ver algo y ya abrimos aquí un pequeño paréntesis, y es que las máquinas expreso vienen muy ligadas a lo que es la industria de la moda, porque normalmente se inventan para que en las empresas donde se confeccionaba ropa o donde se hacía ropa, ¿sí? En las pasarelas o en la moda en Turín, ¿sí? Los empleados tuvieran acceso a tomar café. Entonces, nuevamente, Moriondo en 1884 fue galardonado con la medalla de bronce en la Feria de Turín, en donde se le otorgó una patente de más o menos 6 años por una máquina a vapor, ¿sí? Una máquina que elaboraba de manera económica e instantánea café, ¿sí? Esa patente fue renovada con éxito en ese año de 1884 y se registra en París para el 23 de octubre de 1885. Ya en los años siguientes, Moriondo fue mejorando poco a poco su invento, pero nunca lo produjo de manera industrial, ¿sí? O a escala industrial. Simplemente fabricó unos pocos ejemplares que las hacía básicamente a mano, ¿sí? No era nada industrial, era todo a mano. Y estas máquinas estaban en establecimientos que eran donde realmente la gente los necesitaba, ¿sí? Básicamente. Ya la máquina como tal, o sea, empezamos a ver los orígenes de la máquina expreso como tal en 1901, específicamente en noviembre de ese año, cuando Luigi Becerra crea el primer modelo en Milano. Era una máquina muy básica, con una caldera en forma de columna, era vertical, y básicamente lo que hacía era proyectar vapor y preparar café. Becerra no era en ningún momento ingeniero, era simplemente un mecánico, pero a hoy todavía las máquinas Becerra de expreso las encontramos en el mundo. ¿Sí? Esas máquinas de columna estuvieron durante muchísimos años en el mundo. Ya después hubo algunos cambios, algunos avances alrededor de 1940, donde ya las máquinas empiezan a cambiar de forma, o sea, su parte estética como tal, porque ya vimos que viene muy ligada a la parte de la moda, a la parte estética, a la parte arquitectónica. Entonces ya se empiezan a dejar influir por una corriente Art Deco, ¿sí? Entonces ya las calderas además dejan de ser
de manera vertical para pasar a hacer las máquinas horizontales que nosotros conocemos hoy en día, aunque hay muchas empresas que todavía están fabricando estas máquinas verticales con la tecnología moderna, básicamente para abocar esas máquinas que se utilizaban antes. Ya para 1960, y ojo que esa es una fecha muy importante, ya se habían estandarizado lo que eran las calderas horizontales y es en ese momento en que nace la bebida que nosotros llamamos hoy espresso. En 1960 nace el espresso como tal. Vamos a hablar un poco sobre, abriendo también un paréntesis, sobre las entidades o las empresas o asociaciones que trabajan por el café en el mundo de hoy. Una de ellas es la WBC, que es la World Barista Championship, que es el campeonato mundial de baristas. Está la SCA. La SCA es una fusión de lo que antes eran la SCAE y la SCA con doble A. Básicamente la SCA es la Specialty Coffee Association, ¿sí? Y esa Specialty Coffee Association, que es la Asociación de Cafés Especiales, proviene de la fusión de la SCAE, que era la Specialty Coffee Association of Europe, y la SCA, que era la Specialty Coffee Association of America, la Asociación de Cafés Especiales de América y la de Europa. Se juntan y se crea la SCA. Está la WC, que son los World Coffee Events, que son los eventos de café mundial. Todos ellos definen algo que es muy importante. Para la WBC, que es el Campeonato Mundial de Baristas, ¿sí? Estamos hablando de expresos tradicionales. La definición de espresso es que es una bebida concentrada de café de más o menos 25 a 35 mililitros, incluyendo la crema. Recordemos que el espresso en la parte superior tiene una crema. Y se prepara con alrededor de 9 gramos de café molido finamente, el cual se va a extraer a una temperatura aproximada de 90 a 95 grados centígrados a una presión de 8.5 a 9.5 bares o atmósferas de presión, y se recomienda que su tiempo de extracción fluctúe entre los 20 y los 30 segundos, ¿sí? Según la SCA, con doble A, o sea, la Specialty Coffee Association of America, el espresso era una bebida también de 25 a 35 mililitros, preparada con 7 a 9 gramos de café, que se hacía pasar, ¿sí? A través de esa cama de café, se hacía pasar agua limpia a 92 a 95 grados centígrados, con una fuerza más o menos de las 9 a 10 atmósferas o bares de presión, y de donde la molienda es tal que el tiempo o flujo de filtrado va a ir entre los 20 a los 30 segundos aproximadamente, ¿sí? Marcas de máquinas espresso hay muchísimas en el mundo, pero la gran mayoría son de construcción o de fabricación italiana. Están las Vega, están las Astoria, están las Simonelli. Los invito a que hagan un recorrido por el internet y consulten qué marcas de máquinas espresso puede uno encontrar en el mercado, ¿sí? Ya vamos a mirar entonces, vamos a venir a mirar una máquina espresso y vamos a hablar de cuáles son sus partes. Ahora sí vamos a hablar entonces de la máquina espresso. La máquina espresso y en este caso su molino respectivo, ambos son de la marca Vega. Aquí en la máquina espresso vamos a encontrar algo súper importante. En este caso pues obviamente está sucio porque está en uso, y es el portafiltros, ¿sí? El portafiltros, que es donde vamos a poner nuestro café para preparar la bebida. La ubiqué ahí, aunque para mí como barista es muy importante que se manejen unos protocolos de limpieza. Entonces nunca quiero ver portafiltros sobre la rejilla de la máquina, ¿sí? El portafiltros solamente debe estar ubicado en la máquina, en el cabezote de la máquina, o en la parte superior de la máquina, que es esta rejilla donde se ponen a calentar las tazas o pocillos, ¿sí? O en mi mano, ¿sí? O sea, puedo estarlo sosteniendo. Nunca en una superficie como lo tengo yo aquí, que es el mesón de trabajo, porque no sabemos realmente si está completamente limpio o no. En este caso, la máquina tiene portafiltros tanto sencillo como doble. En este caso se los voy a mostrar así, para que ustedes los puedan ver. Por este portafiltro sencillo tendríamos el filtrado o la erogación de un solo espresso como tal, y por esta tendríamos que
que salen 2 expresos sencillos o se utiliza para preparar un expreso doble, que significa que de las 2 boquillas cae a una sola taza, ¿sí? Entonces, el portafiltros tiene una canastilla. En este caso lo desarmé previamente, porque no es fácil manejar una cámara y desarmar un portafiltros al mismo tiempo. En este caso la canastilla, si ustedes alcanzan a ver, tiene unas micro perforaciones, que es por donde va a pasar nuestro café, ¿sí? Y tiene adicionalmente aquí, en esta parte, tiene un seguro que es para que se adapte o se pueda asegurar nuestra canastilla. ¿Listo? Entonces tenemos portafiltros tanto sencillo como doble. Esos portafiltros sencillos en nuestra máquina irían en el cabezal o cabezote de grupo. En este caso tenemos una máquina de 2 grupos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener simultáneamente trabajando 2 portafiltros, ¿sí? Aquí vamos a encontrar los botones de encendido. En la botonera simple y sencillamente tenemos uno que es completamente manual, ¿sí? Con este soy yo la que determino el tiempo o no de funcionamiento o el tiempo de erogación o de preparación de la bebida, pero también hay unos botones que son programables, ¿sí? Yo programo el tiempo que yo quiero para mi bebida. Tenemos el botón de encendido. En este caso, estas máquinas tienen un botón donde encendemos básicamente en uno para que la máquina succione agua, ¿sí? Y en 2 para que ya haya temperatura. Aquí vamos a encontrar algo que es muy importante y algo de lo que los baristas tienen que estar muy pendientes, y esos medidores de presión. Tenemos uno que es la presión de la caldera como tal y la otra la presión de la bomba. La presión de la bomba, si ustedes miran detenidamente, hay una zona en verde que está entre los 8 y los 10 bares de presión y una zona en rojo que ya está en 12 bares de presión. Cuando ya llega a 12 es bueno que llamemos un técnico porque significa que hay algunos problemas en nuestra máquina. Y una presión ideal es entre 8 y 10 bares. Normalmente hablamos de presiones para 9 bares. Y en esta encontramos la presión de ingreso de agua a la máquina. Normalmente está entre 1 y 1.2, ¿sí? Esos son los valores normales predeterminados. Vamos a encontrar también esta, que es la lanceta, es la de la presión, es la del vapor, perdón. Con ese vapor vamos a darle textura, vamos a darle consistencia a nuestra leche, o sea, vamos a texturizar la leche para hacer bebidas a base de espresso y leche. Y tenemos también, en este caso, funciona con una perilla de rotación. Y vamos a encontrar también esta, que es el botón para accionar la ducha o ducheta, que es por donde sale el agua caliente. Con esa agua caliente podemos preparar bebidas a base de café y agua o bebidas simplemente con agua, pero lo ideal es que cuando vayamos a preparar tipos infusiones o aromáticas, utilicemos agua caliente de otra parte diferente, ¿sí? Calentemos en otro recipiente el agua. Y tenemos la rejilla, ¿sí? Eso es básicamente una máquina expreso. Entonces, es una máquina de 2 grupos que tiene 2 portafiltros. En este caso, en este momento, tiene puestos los 2 portafiltros dobles. Y está el molino. Este es un molino automático, ¿sí? Él dosifica, pero no tiene, bueno, sí lo tiene, pero normalmente no se utiliza en este caso. Tiene un medidor de tiempo, que no es muy exacto. Entonces, vamos a mirar más adelante cuáles son los molinos que hay. Esta es la tolva de café. Hay algunos molinos que tienen una tolva también en esta zona, que es una tolva de almacenamiento del café ya molido, ¿sí? Y en este caso son unos molinos que tienen una palanca, con la palanca se va dosificando el café. En este caso simplemente se acciona y el café va saliendo. Soy yo como barista quien determino cuánto tiempo voy a o qué cantidad de café tengo en mi portafiltros al ojo, ¿sí? O simple y sencillamente pues puedo hacerlo utilizando una gramera. Entonces básicamente esa es una máquina expreso. Entonces los invito a que investiguemos un poquito también sobre
¿Qué tiene una máquina expreso al interior? Miremos videos en internet. Hagamos un acompañamiento también de este proceso educativo, que este proceso educativo recordemos como buen proceso virtual y como lo que se pide en el SENA es que ustedes complementen ese proceso mediante la investigación, mediante la lectura. Y si algunos de ustedes han trabajado con Expreso, qué bueno, bienvenidos. Y si no, recordemos que también en algún momento podremos llegar a tener un momento de práctica en el SENA, en la sede de Jamboró, en Pitalito, Huila. Si ustedes por casualidad no viven o no les queda fácil llegar a Pitalito, pues los invitamos a que de pronto en algún momento visiten alguna sede del SENA. Bueno, espero que les haya gustado este video en el que hemos tocado un poco sobre lo que es la historia de la máquina expreso y los componentes de la máquina como tal. Les voy a pasar una serie de documentos y algo para que complementen además este proceso formativo y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.